En la clase anterior estuvimos diseñando cuál iba a ser el modelo de datos que vamos a estar construyendo en esta práctica. A lo largo de esta clase vamos a continuar codificando dicha solución. Vamos a por ello. Estamos de vuelta y vamos a desarrollar la codificación de la práctica que estuvimos realizando en la clase anterior. Aquí en pantalla tenéis la conclusión de datos a la que llegamos a través de la misma. Insistir una vez más en que esto no es un modelo de entidad de relación ni similar, sino simplemente una pequeña aproximación para poder codificar. Aunque se nos escapa del scope de este curso, realizar un diseño correcto de nuestra base de datos con sus correspondientes modelos y sus correspondientes tablas. No obstante, creo que será suficiente para poder desarrollar la codificación sin problemas. Tenemos nuestro esquema delante y vamos a proceder a codificarlo en nuestro entorno de desarrollo. Vamos a por ello sin más dilación. Abrimos nuestro editor de código y vamos a crear una nueva aplicación para contener esta práctica. Estamos en nuestro entorno. Muy bien, y vamos a crear un proyecto nuevo al cual podemos denominar, por ejemplo, pues práctica modelos. Para ello, Django admin, start project y hemos dicho práctica modelos. Creamos el proyecto y nos adentramos en su estructura. Estamos dentro. Pues vamos a proceder, lo tenemos que tener por aquí, aquí está, y vamos a crear una nueva aplicación que va a ser nuestro desarrollo. Podemos llamarla, por ejemplo, company. Vamos a crearla con Python, manage.py, startup, vamos a llamarla company. Hemos creado nuestra aplicación, ahora debemos, como siempre, instalarla. Para ello, en práctica modelos, acudimos a nuestro settings.py y vamos a instalar la aplicación company. Guardamos y vamos a comprobar que la instalación es correcta con Python manage.py check company. No hay errores, todo está correctamente instalado. Perfecto. Ahora vamos a proceder a crear la base de datos sobre la cual vamos a estar migrando el servicio. Para ello yo voy a acudir a PostgreSQL como sistema de permanencia de datos. Estuvimos viendo en la clase de PostgreSQL cómo realizar la conexión a esta base de datos. Esto nos va a servir también como refuerzo, como práctica para afianzar los conocimientos de lo que estuvimos viendo. Recordamos que para ello en el settings.py teníamos acceso a la documentación que nos indicaba qué variables tenemos que incorporar en nuestro entorno para realizar la conexión. Las tenemos aquí. Voy a copiarlas y me las voy a traer a mi settings.py. La base de datos vamos a llamarla, por ejemplo, company, igual que el proyecto. El usuario de la base de datos por defecto es Postgres y colocáis la password que le vayáis a dar. Y la password que tenéis en vuestro usuario. Se la coloco y continuamos con nuestro PostgreSQL. Voy a dejarle yo colocada la password. Hecho. Y ahora vamos a continuar con el acceso a PostgreSQL. Recordad, es el pgadmin, el programa que usamos para gestionar nuestro clúster localhost de Postgre. Accedo y una vez he accedido voy a desplegar los servidores del PostgreSQL 14, que es la versión que hemos instalado,
y vamos a crear, clic derecho, una nueva base de datos y vamos a llamarla company. Guardamos y ya la tenemos creada. Si accedemos a los esquemas, a la sección de tablas, deberíamos tenerlo ahora mismo vacío. Perfecto. Vamos a vincular esta base de datos que hemos creado con nuestro sistema de Django. Para ello, recordamos que utilizamos siempre una base de datos vacía para que Django se encargue de gestionar las migraciones. Y esto vamos a hacerlo simplemente ejecutando el Python manage.py migrate para comprobar que la conexión es correcta. Ejecutamos y perfecto. Comienza a migrar, no hay problemas, por lo tanto deberíamos tener en nuestro sistema nuestras tablas correctamente escritas. Eso es, aquí las tenemos. Muy bien, pues todo está preparado para que podamos comenzar a escribir nuestros modelos. Yo me lo voy a traer para tenerlo por aquí cerquita para poder ir escribiendo cada uno de los elementos. Accedemos a la aplicación de Company y vamos a acceder a los models.py donde vamos a estar modelando datos. En primer lugar, vamos a comenzar por el empleado. Vamos a empezar a hacer primero todas las estructuras sin las relaciones y posteriormente codificamos las relaciones. Recordamos que los modelos de datos eran clases, en este caso employee, y nos los traemos desde model.model. Eso es, y vamos a comenzar a codificarlo. En primer lugar teníamos un ID number y este iba a ser un models.charfield. ¿Qué más datos podemos darle? Pues bueno, podemos indicarle, por ejemplo, que vamos a indicarle que su max length va a ser de 30. Vamos a incluso menos, es un ID, así que podemos darle 10. Vamos a incluirle también que no pueda ser blanco y que tampoco pueda ser nulo. Con esto lo tenemos. Vamos a pasar al nombre. También es un models, también es un charfield. La longitud máxima vamos a darle 30. Tampoco puede ser un dato en blanco ni un dato nulo. Lo tenemos. Lo siguiente, el apellido, el last name. Un models.charfield con un max length de, en este caso, vamos a darle 30 también. No puede ser blanco. No puede ser nulo. Lo tenemos. Ya a estas alturas deberíamos empezar a tener cierta soltura a la hora de escribir nuestros modelos. Tenemos el email. Dijimos que íbamos a hacerlo como un email field con un max length de 30, por ejemplo. Y no vamos a dejar que sea tampoco blanco ni que sea tampoco nulo. Vamos a ser bastante estrictos en eso y vamos a incluir también la dirección, el address, que va a ser también un charfield. Aquí podríamos dejarle una longitud máxima de 50, ya que podría haber direcciones un poquito más largas y no vamos a permitir que nos introduzcan valores blancos ni nulos. Ya lo tenemos y luego ya lo que nos faltaría sería nuestras relaciones, que lo vamos a dejar como paso final. Así que procedemos a escribir el toString de la clase y vamos a hacerlo con un self.name. Lo tenemos, vamos a pasar al siguiente y la siguiente clase va a ser job. El cargo que tiene, el trabajo que tiene cada uno de nuestros empleados en el sistema. Y deberíamos definirle un título, ha dicho Carco, que iba a ser un charfield. Aquí lo tenemos, charfield. Y vamos a darle una longitud máxima de 15 para no dejar que se introduzcan cargos demasiado rimbombantes. Y vamos a indicar que no puede ser blanco y que tampoco puede ser nulo. Vamos a proceder a la descripción del título
Y aquí simplemente vamos a introducir un text field. Y no vamos a introducirle longitud máxima, puesto que la descripción puede ser mucho más larga. Y aquí sí que vamos a permitir que, en caso de que no se quiera introducir una descripción del puesto, puesto que el título ya sea lo suficientemente autodescriptivo, pueda ser así. El resto que nos quedaría ya es la vinculación con el salario. Esto es una relación, lo dejamos para el final. Y vamos a proceder a la escritura del toString, que en este caso podríamos indicar el título. Pasamos ahora al salario. Vamos a definir dicha clase salary, y va a ser un models.model, y vamos a definir una cantidad, una amount. Estuvimos hablando que podríamos hacerla como un float o que podríamos hacerla como un integer. Finalmente decidimos hacerlo como integer field, puesto que no íbamos a permitir comas flotantes en el valor del salario anual. Y vamos a especificar en este caso pues que no puede ser nulo, que no puede ser blanco tampoco. Y lo tenemos. El siguiente sería comprobar si este tipo de salario tiene o no tiene pagas extras, que esto lo habíamos definido con las variables de extra de diciembre y extra de junio, y para ello en el models vamos a usar un boolean field, y por defecto vamos a introducirle un valor por defecto, sea falso. Por defecto no hay paga extra. Extra de junio, vamos a indicarle también un models boolean field, y también por defecto vamos a introducir un valor falso. Lo tenemos. Vamos ahora a definir su str y vamos a indicar self.amount. Nos quedan todavía 3 clases más por aplicar. Vamos a por ellas. Son el place, el location y el country. Vamos a aplicar el place. Para ello, class place models.model, y teníamos que especificarle un nombre que va a ser models.charField. El nombre del lugar, pues una longitud máxima de 30, no puede ser nulo, no puede ser blanco. Y luego nos quedaba la dirección, que va a ser también un models charField. Vamos a introducirle un max length de 50, no puede ser nula, no puede ser blanca. Y la tenemos, nos falta el zip code, y el zip code, código postal. Dijimos que podíamos hacerlo como un integer de longitud 5, o que podíamos hacerlo también como un charField. Yo lo voy a aplicar como un charField de una longitud máxima de 5, que no puede ser nulo, que no puede ser blanco. Lo tenemos. Y el resto ya sería la vinculación con el location ID, que esto es una clave foránea de relación, por lo tanto lo dejamos para más adelante. Vamos a aplicar ahora el método str y vamos a hacerlo indicando el self.name. Lo tenemos y pasamos ahora a la localización y al país. Vamos primero con la localización, es el class location, y lo tenemos con el models.model, y vamos a especificar simplemente su nombre, que dijimos iba a ser un charField, así que models charField, y especificamos una longitud máxima de 30. De igual forma, no puede ser blanco, no puede ser nulo. Y lo tenemos. El resto ya son las relaciones, así que pasamos al class country ID, perdón, country, que va a ser un models.model. Aquí nos ha faltado el método str, vamos a dejarlo rápidamente escrito, str, y tenemos en el self aquí que vamos a devolver el self.name. Vamos ahora sí con el último valor del country, donde vamos a tener un nombre y un country code.
Así que procedemos primero con el nombre, submodels.charfield, y vamos a tener una max length de 15, vamos a tener un blank false, vamos a tener también un null false, lo tenemos, y el country code, que va a ser un models.charfield para especificar ES en el caso de que sea España, etcétera. Vamos a especificarle una longitud máxima de 6. Vamos a indicar que no puede ser un valor blanco y que no puede ser un valor nulo. Y en último lugar nos quedaría la definición del str, en el cual vamos a estar marcando el self.name, guardamos y tenemos la primera base de nuestra estructura, todavía con los modelos sin relacionar. Vamos a volver a acudir a nuestro esquema y vamos a ver cuáles son las relaciones. Dijimos que íbamos a vincular el empleado con el trabajo en una relación uno a muchos, todos eran relaciones unos a muchos, donde el empleado va a tener el job ID y el place ID, donde en el caso del place vamos a tener el location ID, donde en el caso del job vamos a tener el salary ID, y en el location también vamos a tener el country ID, y con esto ya lo tendríamos todo. Recordamos que al ser relaciones unos a muchos, vamos a establecerlas a través de claves foráneas. Vamos a aplicar cada una de ellas. Empezamos por nuestro empleado, y nuestro empleado va a necesitar dos claves foráneas. Una para almacenar el trabajo y otra para almacenar la ubicación. Vamos a por ello, y aquí recordamos, no especificamos job ID, sino que especificamos simplemente job por convención, el nombre de la clase en minúscula. Y este va a ser un models.foreignKey, y el modelo va a ser el modelo de job. Después, una vez hemos establecido el modelo, tendremos que especificar cómo vamos a mantener la integridad de los datos si elementos relacionados a este empleado son eliminados. Por ejemplo, si se elimina ese trabajo. Nosotros vamos a proceder a eliminar toda la información vinculada. Es decir, onDelete vamos a aplicar models.cascade. Aquí lo tenemos. Tenemos entonces especificada dicha acción y vamos a continuar con el job. Aquí nos está dando un mensaje y es que nos está diciendo de que job no está definido. Y esto es cierto porque estamos creando la clase de empleado antes que la clase de trabajo. Por tanto, vamos a, en el orden, empezar por el job y así evitamos este error. Son cositas que nos van saliendo cuando comenzamos a trabajar el modelo, cuando comenzamos a escribir una práctica. Por eso siempre es muy bueno practicar. Vamos entonces ahora con el job, y que es el siguiente modelo que tenemos que definirle su relación, y el job tiene una relación con el salario. Así que vamos a tener un campo que va a ser el salary. Y este salary va a ser un models.foreignKey. Aquí la tenemos. Y va a estar relacionada con el salario. Nos va a ocurrir igual que nos ha ocurrido con el empleado. Vamos a tener que cambiar el orden. Especificamos que vamos a tener una relación con el salario. Y esta relación, onDelete, aplicamos el models.cascade. A ver si IntelliSense, aquí está. Me lo aplica y ahora me está indicando que el salario no ha sido definido aún. Por lo tanto, vamos a cambiar el orden. Y vamos a traernos el salario, la definición del salario anterior a la definición del trabajo, para que nos desaparezca ese warning que nos provocaría finalmente un error a la hora de tratar de migrar. Después tenemos el salario y aquí ya todo queda normal, puesto que el salario no va a incluir ninguna clave foránea.
el siguiente elemento es el place. Y es que el place va a tener una vinculación con la localización y a su vez la localización con el country. De cara a evitar el problema que nos está ocurriendo en el orden de la definición, pues vamos a especificar el country primero, el location después y el place en último lugar. Y así respetamos el orden de creación y evitamos ese error. Así pues, el country ya lo tendríamos creado, no tenemos que hacer nada en este modelo, puesto que no tiene ninguna clave foránea. Pasamos al location y este sí que tiene una vinculación con el country. Pues vamos a especificarla y el country va a ser un models.foreignKey y vamos a vincularlo con la clase country y onDelete models.cascade. Si preferís hacer una protección sobre los elementos, podéis hacerla sin ningún problema. Solo es uno de los ejemplos y de las múltiples soluciones que podemos tratar. El enunciado de la práctica se nos queda lo suficientemente abierto como para poder tener ese margen de decisión sobre el modelado de datos. Nos queda el último y el último es la ubicación. Y la ubicación, si recordamos, tiene que tener una vinculación con la localización. Así pues, aplicamos dicha vinculación y esto lo vamos a hacer añadiendo el campo location, que va a ser un models.foreignKey aquí la tenemos y vamos a vincularla con el elemento de location onDelete models.cascade. Guardamos y repasamos toda la información que hemos construido. Tenemos el salario con sus valores, aquí no hay más problema. Y después tenemos el salario, al final lo que nos dice es, esta persona gana pues 50.000 al año, sí tiene extra de diciembre y no tiene extra de junio, por ejemplo. Después tenemos el trabajo y decimos, oye, pues este trabajo va a ser pues técnico de marketing. Su descripción, pues lo que hace el dicho trabajo y después tiene una relación con alguno de los modelos de salario que tiene la compañía. Por ejemplo, el modelo de los 50.000 con extra de diciembre, pero no extra de junio, por ejemplo. Y esta es la vinculación que logramos a través de salary. Después tenemos el empleado, que es el eje principal de toda la aplicación que hemos construido, con todos los datos propios del empleado y además tiene una vinculación a qué trabajo está desempeñando en la compañía. Por ejemplo, pues eso de técnico de marketing, ¿no? Al especificar esta relación y a su vez tener una relación con el salario, nosotros desde este objeto ya podemos ir accediendo a todas ellas. Es decir, si yo tengo creado un objeto employee y hago .job para acceder y ahora después de .job agrego .salary, entro al salario y luego, por ejemplo, digo .amount y accedo a la información. Por lo tanto, todo queda perfectamente vinculado. Tenemos lo que se denomina una relación through, es una relación a través de, es decir, tenemos una relación del empleado con el salario a través del trabajo. Una vez está todo esto definido, tenemos también que este empleado va a estar trabajando en una localización y esto no lo hemos incluido. Por eso nos viene bien siempre el repaso. Y es que este empleado tiene que estar trabajando en un lugar, en un place. Y esto va a ser una foreignKey. Esta foreignKey va a estar relacionada con el place onDelete models.cascade para vincular este elemento con el place. Y el place nos va a dar un problema, puesto que no ha sido definido todavía, lo tenemos definido abajo y lo que voy a hacer para solucionarlo es traerme el modelo más problemático a la hora de ser definido, pues es el que más relaciones tiene en su interior al final de nuestra hoja de models.py para que cuando definamos el empleado, Python, en este caso Django, ya haya definido las tablas anteriores, las clases anteriores. Nos da este error y este orden es importante porque tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el make migration, Django lo que va a estar realizando es crear primero el SQL
para escribir salario. Crea después otro para escribir job. Crea otro archivo para country. Crea otro archivo para location. Entonces, y luego los ejecuta en orden. Entonces, si me crea este archivo primero, va a estar intentando escribir una clave foránea en una tabla que todavía no ha creado, porque le toca después. Por eso el orden en este caso es importante. Tenemos entonces el empleado con esas dos relaciones. También, además de acceder a la información del trabajo, podemos acceder en qué fábrica trabaja. Y a través del place, como tiene una relación con el location y el location con el country, pues puedo acceder no solo en qué lugar trabaja, sino dónde se encuentra esa fábrica y en qué país además. Puesto que el place tiene una vinculación a través de la localización que se encuentra a través de una clave foránea, y esta localización tiene a su vez una vinculación con el país en el que se encuentra a través del country. Y de esta forma nos quedan todos los datos perfectamente relacionados. En última instancia, vamos a comprobar que las migraciones ocurren de forma correcta a través de la migración de los modelos. Para ello, Python manage.py make migrations, esto ya también lo tenemos más que interiorizado, ¿verdad? Para generar cada una de las migraciones. Y veis, aquí es lo que os indicaba. Nos crea una migración inicial y este es el orden en el que las crea. Country, location, salary, place, job y employee. Una vez las tenemos, si os fijáis, nos ha creado aquí nuestro initial.py que se va a encargar de hacer toda esta migración. Vamos a proceder a ejecutarla. Y esto lo hacíamos con Python manage.py migrate. Ejecutamos la migración y Django nos comunica que todo ha ocurrido de forma correcta. Así pues, ahora si accedemos a las tablas de nuestro PostgreSQL que tenemos conectado al proyecto Django, podemos observar que efectivamente nos ha creado la Company Job, la Company Location y la Company Place, que son las diferentes tablas que tenemos en nuestro proyecto. Muy bien, pues hemos concluido la práctica del modelado de datos y cerramos con esto otro bloque de clases. En el siguiente bloque de clases vamos a continuar avanzando con uno de los puntos también más que interesantes dentro del desarrollo de Django y además uno de los elementos que nos viene haciendo falta desde que hemos descubierto ahora los modelos de datos, ¿verdad? Y es el uso de formularios. Nos quedan todavía por conocer cómo podemos funcionar a través de ellos para poder cerrar el círculo de todas las operaciones CRUD que podríamos ir realizando a través de este sistema. Todo eso será en el siguiente bloque de clases.